Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Hola chicos, muy buenas noches con todos. Mi nombre es José Paredes, soy gerente general de la empresa que están viendo acá, se llama Cannabicorp. Para darles un poquito de preámbulo, ¿no? Nuestra empresa es una de las empresas, de las nuevas empresas aquí en el país, de las primeras 100 empresas constituidas legalmente para tratar el tema del cannabis. Nosotros en sí no somos productores, no nos dedicamos a la producción, no todavía, pero sí estamos dedicados muchísimo a la educación y asesoramiento del cannabis aquí en el país. ¿Por qué? Porque bueno, principalmente hemos visto la necesidad ya con lo que el negocio, de cierta manera, la marihuana medicinal o el cannabis medicinal se legalizó aquí en el país desde 2019, si no me equivoco. Entonces, nosotros como empresa, de hecho, manejamos un grupo de personas profesionales en distintas áreas de la producción de la planta. Cultivo, extracciones, la parte incluso ya medicinal, la parte legal. Entonces todo esto nosotros nos hemos dedicado y hemos estado asesorando a otras empresas o otras personas cuya intención es meterse a la producción ya de manera legal aquí en el país. Eso lo que es Cannabicorp. Punto aparte, nosotros también lo que hemos estado haciendo, como dijo Steffi, estamos lanzando estas charlas netamente educativas. La idea de estas charlas es con respecto a lo que es el tema del cannabis, sea cannabis recreacional o sea cannabis medicinal. Hay bastante desinformación aquí en el país que incluso a los productores legales nos afecta, porque el momento de nosotros querer tener un mercado de gente que sea o que quiere usar el cannabis de manera medicinal, viven asustados, ¿no? Viven asustados porque piensan que tienen una relación con la marihuana, con el consumo recreacional, con el tema de las drogas, con el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, debido a todo esto, debido a todos estos perjuicios que ha tenido en sí el cannabis, no solo aquí en el Ecuador, sino todo el mundo, hemos decidido dar estas charlas justamente para la gente que venga a participar. Estas charlas aquí en el cafecito son completamente gratuitas, no son charlas que les cobramos ni nada. Más bien gracias a Steffi y al cafecito por brindarnos el espacio. Y como lo mencionó, ya van algunas. La primera charla incluso es una charla sobre la historia legal del cannabis. Ahí nosotros vimos realmente por qué el cannabis es ilegal y no tiene nada que ver con el hecho de que sea una droga, sino más bien son cosas políticas de Estados Unidos. La segunda charla fue una charla de, ¿cómo era? El cannabis medicinal versus el cannabis recreacional, en donde comprendimos cuál es la más grande diferencia, que vendría a ser las moléculas producidas en la planta, el famoso THC y CBD. ¿Ya? THC, por si acaso, para quienes no conocen, es la molécula que produce los efectos psicotrópicos, el vuelo. Ese se podría reconocer como el cannabis recreacional. El cannabis medicinal es la otra parte. Ahora, en lo que respecta a la industria del cannabis, el cannabis en sí es una plantita muy versátil y por eso mismo estamos haciendo estas charlas con diferentes temas y con diferentes invitados. Como les mencioné, Steffi, la charla del día de hoy de hecho es sobre el cannabis y la creatividad, porque eso sí, existe bastante investigación y sabemos, por lo menos aquellos que somos consumidores de cannabis recreacional, sabemos muy bien que hay algo en este tema de que te vuelve más creativo, ¿no? Entonces queremos indagar eso un poco más el día de hoy y por eso hemos traído a nuestra invitada, que es Perséfone, quien está acá al lado mío. Perséfone, muchas gracias por venir el día de hoy. Gracias. Perséfone es una artista plástica y también es influencer en el medio canábico. Entonces ella nos va a contar un poquito ahorita de quién es ella y a qué se dedica. Okay. Bueno, hola con todos, mucho gusto, qué chévere que hayan venido por A o B circunstancia. Creo que en primer lugar gracias por la invitación y en segundo creo que es muy importante crear estos espacios gracias al cafecito porque claro, como les digo, es muy importante crear espacios en donde podamos hablar, espacios seguros, donde no solamente sean ideas flotadas, sino más bien con gente que conoce del tema, con gente que sí te puede ayudar y no solamente algo que pudiste haber leído en el internet y ya, que no sabes de dónde vino. Entonces, bueno, yo soy Perséfone, es mi nombre artístico, mi nombre real es Génesis. Mucho gusto con todos, yo me dedico a hacer arte plástico y visual. Por el momento estoy transcurriendo la carrera de artes plásticas en la Central y básicamente yo me enfoco en hacer escultura, escanografía, que es un tipo de fotografía. También realizo performance y de igual forma video, en lo posible se trata. Pero claro, como estoy transcurriendo la carrera de artes plásticas, me dan varios tipos de arte también.
y también uno se destraba, ¿no? En mi cercanía con el arte y la marihuana, sí he tenido como algunos años de consumo, más o menos unos 6 años de consumo, 6, 7 años de consumo ya muy grande. Como que sí está ahí heavy la cosa, dejarle. Pero igual, ajá, como que realizo arte desde que soy pequeña, he tenido algunas cercanías al arte, algunas más importantes y otras menos importantes. Eso no sé, ¿algo más tal vez? A ver, y en las artes que tú haces, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué cosas has sacado al respecto? Bueno, en primer lugar a mí me gusta mucho trabajar primero con la gente, ¿ya? Hay varios tipos de arte, el arte que haces para ti mismo, terapéutico, el arte que haces para el resto y el que haces para los dos, en el cual tú necesitas que intervenga para que el espectador, para que tome forma el arte, no solamente para que sea observado. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar los temas, sí, como ahí que te encienden, ¿no? Entonces, claro, un poco violentos, sexuales. Me gusta mucho trabajar lo que es terapia interna para mí, o sea, como amor propio. Construcción personal, que de cierta forma a todos nos afecta, todos necesitamos esto, todo el tiempo estamos evolucionando, entonces el mundo es muy agresivo y en el momento de consumir marihuana yo siento que te pone también muy... A ver, el un lado es bueno porque ves todo lo mejor de las personas, o sea, vuelves a creer en que las personas valen full la pena, y sí valemos la pena, pero estamos muy dañados. Entonces, claro, es un mundo muy violento, es un mundo muy agresivo y, no sé, me gusta retratarlo de cierta forma, me gusta evidenciar eso a través de, sí, un morbo de cierta forma, porque también toco temas muy morbosos o juego más bien con el espectador y su morbo, para entenderlo, para entender cómo funciona y cómo es afectado también, porque todos a la final estamos descubriéndonos, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos creciendo, descubriéndonos y experimentando 1.000.000 de cosas en este mundo tan acelerado y con tantas cosas que hay para hacer. Entonces, básicamente es eso, toco temas como esto del amor propio. Recién hice, el último proyecto que hice fue una intervención artística que fue no publicitaria, sino más bien fue contrapublicitaria, acerca del amor propio, de tu cuerpo como mujer, más específico, de cómo tú tienes que sentir bien, cómo tú mismo tienes que venderte, venderte que te amas, venderte que está bien que tengamos gorditos, venderte que está bien que tengamos granitos, porque todo el mundo tiene, porque igual son procesos, ¿no? Que el cuerpo va tomando, o sea, es procesos externos, igual el clima, hay muchas cosas. Entonces, claro, mucha gente, o sea, las grandes masas nos venden unos estereotipos y todo esto, entonces yo trato de manejar todos estos ángulos, atacarlos y normalizarlos y también como que mostrarlos, porque hay muchas cosas de las que no hablamos, como este tema, no hablamos, entonces, y hay que ponerlos enfrente. También por eso realizo yo, como que tengo una vida social en el internet muy activa, ya. Entonces, claro, es subir historias fumando, que es posicionar de cierta forma algo, o sea, querer normalizar algo, y no desde un ángulo como la droga, como la conocemos, sino más bien desde un ángulo que no solamente es eso, que también te permite otras cosas, que también tenemos que ser conscientes, ¿no? De igual forma, qué es lo que te permite y qué es lo que sabes y qué es lo que deberíamos también saber de ella. Y ahora que lo menciona, de hecho, algo que sí me gustaría conversar bastante con ustedes es que Cannabicor como tal es una empresa que maneja bastante la transparencia. Nosotros no venimos aquí a decirles el cannabis es lo mejor del mundo. Hasta cierto grado sí lo es, pero también tiene sus cosas malas, ¿no? Y la idea incluso de esta charla del día de hoy es
como les mencioné, no sé, para aquellos que son consumidores o no, ellos ya deben saber, te pone más creativo, pero no siempre esto es algo 100% bueno, que es lo que estábamos discutiendo el otro día. Entonces, en todas las charlas que nosotros hemos manejado hasta el día de hoy, sí, el cannabis es una maravilla, es incluso hasta un remedio natural increíble con el alcance brutal con respecto a lo que nos puede ayudar a tratar en nuestras afecciones y todo, es increíble, o sea, no hay medicina alguna en el planeta que tenga tanto alcance como tiene el cannabis. Pero obviamente todo en la vida es un equilibrio y no significa que realmente sea algo como que, ay, qué bestia, es la mejor cosa del mundo. Entonces, esta charla de creatividad del día de hoy está un poquito enfocado a ver esa parte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede sobre todo cuando ya estamos muy acostumbrados al consumo del cannabis? Y por eso estamos aquí los dos, porque de hecho ambos nosotros somos consumidores ya de años. Yo por lo menos siquiera, en mis ya casi 30 años, yo puedo decir que ya voy casi cerca de 10 años como consumidor. Sí, siendo consumidor recreacional, obviamente no siempre tuve la época de pasar consumiendo tanto como persona joven, lo dice ahora. Eventualmente sí llegué a tener esa época, especialmente pandemia. Pandemia fue la época de todos para consumir a lo loco, así no había nada más que hacer, ¿ya? Y el punto es que a la final, en toda esta trayectoria que tú tienes con la plantita, vas aprendiendo bastante. Vas aprendiendo mucho de ti y mucho del uso de la planta. Y, por ejemplo, lo que nosotros conversábamos recién es que cuando tú no estás muy acostumbrado al consumo, en estos primeros vuelos que tiene, esto sí les quiero aclarar muchísimo. La parte esta de la creatividad es algo que se nos da aquí en nuestra psique, en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, el cannabinoide que está 100% relacionado con la alteración de la percepción y la creatividad, etcétera, etcétera, es el THC, por eso es el psicotrópico, ¿ya? Es el que nos altera la realidad y nos hace ver otras cosas. Ningún otro cannabinoide nos puede facilitar esto. Entonces, cuando hablamos de creatividad y cannabis, estamos hablando netamente del consumo recreacional. Eso es muy importante aclarar. Dicho esto, yo recuerdo en mis primeros vuelos, yo siempre me consideré a mí una persona un tanto creativa, tal vez no artista, definitivamente no artista, yo no soy de los que coge y se pone a dibujar, etcétera, etcétera, pero toda mi vida estuve atrás de la búsqueda de explorar todas estas cosas que yo pasaba por mi cabeza y de cierta manera quería hacerlas realidad, mucho incluso con mis manos. Yo trabajo bastante con mis manos. Por ejemplo, una de las cosas que más he disfrutado de mi empresa fue dedicarme a hacer mis primeros invernaderos, que yo mismo los construía y todo, y eso me encantaba, ¿ya? Y eso en sí como tal, no yo como persona, pero más allá de eso yo siempre me vi a mí personalmente más como una mente cuadrada. Soy administrador de empresas, como alguien más, como por ejemplo a mí me gusta seguir más la receta y lo que dice la receta que ponerme a experimentar. Hasta que empecé a fumar, básicamente hasta que empecé a fumar. Y pasó algo muy increíble. Empecé a tener estos momentos en los que, y les va a pasar, o les ha pasado mucho a los consumidores, en los que realmente estás en esta introspección contigo mismo, estás pensando en la inmortalidad del cangrejo literalmente, y se te vienen muchas cosas a la cabeza, muchas cosas que normalmente tú las estás pensando pero las dejas a un lado, o no las estás pensando porque tienes otras cosas en mente. Esta es una de las cosas bonitas del cannabis, que te quite esos bloqueos que tú mismo te pones y te ayuda a explorar. Digamos, como conversamos, que la otra vez yo estaba en mis primeros viajes pensando en, ay, acabo de resolver cómo conseguir la paz mundial. Es tan fácil, ¿cómo es que nadie se dio cuenta? Y luego cuando se me pasa el efecto es como que, qué idiota. No, estaba hablando pura huevada, ¿ya? Pero esto es creatividad. Esto es creatividad, porque la creatividad no significa, ok, me acaba de llegar la mejor idea de la vida. La creatividad es tener ideas, sean buenas ideas o malas ideas. La idea es estar expuesto a esta cantidad de información alterna que nosotros por nuestro propio ser no sabemos buscarla, ¿ya? No sabemos buscarla. Muchas veces somos personas cerradas, somos personas que tenemos otras cosas en mente y aunque tenemos la respuesta a nuestros problemas ahí enfrente, no lo hacemos. Y el cannabis tiene esta forma muy bonita de coger y decir, a ver, quitemos de todo lo que te está molestando ahorita y enfócate en lo que quieres hacer. Si tienes un sueño, por ejemplo, de, no sé, hacer alguna escultura, hacer alguna cosa, etcétera, etcétera, hazla y mira, hay estas formas, lo que sea. Y tal vez una idea que te salió puede haber sido una mala idea, como pensar en cómo resolver la paz mundial, pero tal vez otra puede ser que sí sea la buena idea, que tal vez, como todo artista sabe muy bien, hay que trabajar, porque no es solo que te venga la idea y ya está, hay que trabajar y desarrollar. Mi empresa es el ejemplo perfecto de eso, porque yo como administrador, yo sabía muy bien que yo quería tener algo que sea mío propio, que sea mi camino, hasta que me di cuenta que la plantita me estaba llamando
a trabajar al respecto. Y en esto hay muchas cosas que el logo, por lo menos el logo original que yo tengo acá, ya el que tenemos ahora es ya cambiado, pero el logo original que yo tengo acá fue algo que me salió completamente de uno de mis viajes. La idea de ponerme la empresa salió completamente de uno de mis viajes. ¿Alguien? Gracias, chicos. ¿Alguien aquí es fan de Dragon Ball? Bueno, yo sí, desde chiquita, ¿no? Y han visto la Corporación Cápsula, la CC. Yo me acuerdo que estaba así, estaba pensando y no sé por qué, pero me sentí en este ambiente en el que estaba en el anime de Dragon Ball, y atrás mío tenía la CC de Corporación Cápsula, pero de hecho no era Corporación Cápsula, sino era Canacorp, como quería llamarlo en ese momento, ¿no? Entonces, y eso fue en 2019 y me vino eso y me obsesioné con la idea y dije, ok, voy a empezar a trabajarle, voy a empezar qué hacer, etcétera, etcétera. Años después, enos aquí, ¿ya? Pero eso en primera instancia. Ahora, ¿qué pasa cuando ya estás consumiendo muy seguido? Ok. La parte mala. Mentira. A ver, este es un tema muy complicado. Es muy complicado, es muy difícil. En primer lugar, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Ya? Algo me gustó que dijiste, que es el equilibrio, que hay que buscar un equilibrio. Entonces, claro, todo en exceso es malo, a la final. Por más bueno que sea, todo en exceso es malo. Entonces, en primer lugar, claro, esto es difícil porque tiene una nota psicológica, lo que tú dijiste, de la mejor idea del mundo. Entonces, claro, cuando estamos fumadazos, todo es fabuloso, todo es alegría, todo es genial, así, todo luce fabuloso. Entonces, claro, estás haciendo una obra y a la primera te salió, y las cosas no son así. O sea, primero hay que romper con esta idea mágica del artista, ¿ya? O sea, el artista necesita fuentes de investigación, el artista necesita práctica, el artista necesita tiempo, y yo creo que la mayor fuente de creatividad en mi vida, hasta ahora que he podido descubrir, es estar consciente. Y no me refiero a estar consciente de, o sea, solamente en el hecho de mandarte algo, ¿ya? Porque igual no solamente la marihuana te puede alterar, el café te puede alterar la conciencia, o sea, hay muchas cosas que te van a alterar, el mismo vivir dentro de la sociedad te va a alterar. Entonces, claro, primero, la creatividad nace del estar consciente en tu cuerpo, el estar en ti, el entender, el escuchar sin decir esto está bien o está mal, sino esto es, ¿ya? Esto funciona así, estos son los pasos de esto. Entonces, todo este análisis consciente de la vida, no necesariamente tiene que ser un proyecto investigativo de números, de notas, sino estar consciente de lo que estás viviendo, de cómo funciona el mundo y de los problemas que existen dentro de estos, te genera a ti problemáticas, y estas problemáticas van a hacer que tú investigues, que tú analices, que tú observes más. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se mueve de esta forma? O sea, ¿qué pasa? Y claro, ahí vienen las metáforas, ahí vienen todas las notas que hacen que esas ideas se conviertan en obras, se conviertan en creatividad, en ideas creativas. Entonces, de cierta forma, y entra el cannabis estimulándote, ¿no? En mi caso, yo me perforé la lengua como a los 15 años. Mis papás no me dejaban hacerme piercing, entonces me escondía, se me cerraba, me abría y todo así, unas 20 veces. Y perdí un poco el gusto. Dejé de tener sabores, así como que ya la comida no era tan rica en general. Después comencé a fumar marihuana y en mí se despertó algo en mi lengua y empecé a tener más sabores. Entonces voy a eso, en que sí despierta, estimula, pero queda en ti si es que te empuja o no te empuja. Eso por el un lado. Y por el otro lado, claro, te estimula al estar consciente, entonces tú puedes escuchar mejor, tú puedes meterte en esa idea porque te concentra, entonces te obsesiona y sobrepiensas, pero también sobrepensar está mal, ojo con eso. Entonces, claro, tú sobrepiensas y te ayuda de cierta forma, pero el problema
es cuando ya es un constante quiero que me ayude, porque ya no va así la nota, o sea, ya eso ya no es otra. O sea, no deberías buscar una ayuda extra para que sea creatividad, sino más bien como que tripearle cierto tiempo y ahí sí continuar. En mi caso, antes yo escribía. Cuando comencé a fumar, empecé a escribir un chance, así como que solo me volaba y mi cabeza me botaba palabras así. Y después, a veces había palabras que yo ni siquiera sabía qué significaban así. Y después buscaba y todo coincidía en el texto, todo tenía lógica. Entonces era fabuloso, era como un superpoder. Yo de una, todo el tiempo, fuma para seguir escribiendo. Nada, después solamente ya me dio vaguería, ya solo me daba sueño, ya no quería hacer, ya no quería crear. Tal vez tenía una idea y quería hacerla en ese rato y la hacía un instante y después ya como que me daba flojera. Entonces, claro, hay etapas. Antes de eso la usaba para que no me duelan los huesos. Entonces, eran 3 de la mañana, yo me embalaba pintando, ¿no? Y me hacía un hit y podía aguantar otras 3 horas sin que me duela la espalda. Pero después, claro, viene la tolerancia y deja de cogerte igual, empieza a doler más, solo te tuesta, solo quieres dormir. Y claro, también depende, no solo quieres dormir. Hay que hablar de una media general. Claro que depende de dónde y dónde, pero hay que hablar de una media general, que es que consumimos lo que venga, ¿ya? O sea, hay que ser realistas. Sí. Muchos años, yo recién al 6º año estoy fumando orgánica. ¿Cacha? O sea, y todos los otros años era pura creepy, ¿no? ¿Y qué viene en la creepy? ¿Qué te viene? Un montón de miércoles de cosas que ni te sirven y aparte que, claro, tú primero no sabes qué te estás metiendo, no sabes las dosis que te estás metiendo, no sabes cuánto deberías meterte para que sea una cantidad que no te duerma, que no te haga un zombie. Entonces, claro, primero la creepy muchas veces solamente te golpea así, es un puñetazo en seco y te deja así. Pero si tú buscas lo que estás fumando, buscas una weed que sea orgánica, que sea sativa, que tenga tanto porcentaje de sativa, tanto porcentaje de índica, y que tú sepas direccionar eso y decir, sí, esto es lo que quiero para el día, esto es lo que quiero para la noche, esto es lo que quiero para mi proyecto. Y también saber, claro, lo que son las dosis, ¿no? O sea, qué dosis, ahí viene también lo que es las microdosis. Entonces, eso básicamente. A ver, más preguntas. Por si acaso preguntas y eso, chicos, bienvenidas sean, pero sí les pedimos al final, porque pasa que nos tomamos más del tiempo que tenemos, entonces al final las preguntas que quieran, ¿ya? Para tomar todo lo que tú dijiste del lado científico, esta es la situación. Algo que mencionaste bastante, tolerancia. La tolerancia es una de las cosas más, por así decirlas, problemáticas, ¿no? En el tema del consumo tanto de CBD como del cannabis recreacional. ¿Y qué sucede? Como toda sustancia, el momento que nosotros empezamos a adiestrar a nuestro cuerpo, sea alcohol, sea café, sea B220, etcétera, etcétera, lo que esta sustancia provoca en nuestro cuerpo empieza a debilitarse, porque nuestro cuerpo se está acostumbrando, ¿ya? ¿Qué sucede con muchas sustancias? La gran mayoría, no es que es solo tema del cannabis o solo tema de drogas. El café causa lo mismo, el azúcar causa 3 veces lo mismo. Es más, en sustancias, el azúcar es 100 veces peor que la cocaína, la heroína, el tabaco y lo que sea, porque de hecho es una sustancia readictiva y que mata, literalmente. Entonces es una de las causas principales de muertes, de más de 10,000 muertes al año por país. Entonces es fuerte y sin embargo es una de las sustancias más legales y más bien vistas, por así decirlo, ¿no? Entonces esta tolerancia que estamos generando también sucede con el cannabis. Pero algo que es bien bonito del cannabis también, y eso lo discutimos en nuestras 2 últimas charlas anteriores, porque las 2 últimas charlas las dieron 2 doctores diferentes. Y si es verdad que generas tolerancia con el cannabis, cuando empiezas a fumar, tu cuerpo en sí ya está lleno de los cannabinoides, está sobresaturado, tu sistema endocannabinoide está sobresaturado. Obviamente creas un desbalance en muchos sentidos, desbalance de tu sistema endocannabinoide, desbalance hormonal, desbalances mentales, etcétera, etcétera, ¿ya? Y
causas este efecto en el que obviamente necesitas más y más y más consumir para volver a sentirte lo que sentías antes, ¿ya? Pero esto es algo bueno en el tema del cannabis, porque es la única o es una de las pocas sustancias que realmente duran poco tiempo en tu sistema, ¿ya? Nivel, tabaco, fumas una cajetilla una vez, el humo no se va a ir en años de tus pulmones. El cannabis, puedes pasar fumando 30 años seguidos, dejas de fumar en una semana, depende del cuerpo, ¿no? Pero de una semana a 2 meses y la sustancia se ha ido por completo. Por completo. Entonces, es una de las cosas buenas que el cannabis tiene que no otras sustancias no tienen así de simple. Sin embargo, ahí viene mucho del tema ya personal. Viene muchísimo también el tema de, ok, lo que tú dijiste que te manda a dormir, a mí me pasó bastante, por lo menos he estado luchando eso los últimos años. Y es algo en el que nosotros mismos tenemos que aprender lo que se llama el famoso consumo responsable. Empezar a manejarlo. En el tema de la creatividad, cuando uno al principio está expuesto al cannabis, uno se siente la persona más creativa del mundo. Cuando uno genera tolerancia, uno de hecho tiene esta creatividad, pero no tiene esta energía para convertir esta creatividad en algo real, ¿ya? Y ese es uno de los más grandes problemas. Y la solución en sí es dejar de consumir. Eso por un lado. Se te puede parecer difícil, pero de hecho, estadísticamente hablando, la mayoría de personas cuando empiezan a entrar a sus 30 años, le bajan al consumo. Le bajan bastante. Te falta todavía, así que tranquila. Le bajan bastante. Y viene netamente del tema del ocio. Algo que yo siempre he dicho es que el más grande riesgo que hay con el cannabis es el ocio. Es el darte cuenta que, por ejemplo, está un sábado bonito y tú fumaste en la mañana y te quedaste dormido toda la mañana, ¿ya? Y hay gente para la que, ok, si ese es tu plan de sábado, lo que sea, y estás bien con eso, nadie te puede decir nada al respecto, estás bien, ¿ya? Pero si quieres ser alguien productivo y tenías algo que hacer o podías haber aprovechado cosas, te empieza a pesar a ti mismo a nivel en el que eventualmente coges y empiezas a manejarlo. Y esto es estadísticamente comprobado. La mayoría de personas llegan a sus 30 años y le bajan por completo o le bajan drásticamente al consumo. ¿Es eso o básicamente vives dormido todo un tiempo? ¿Ya? Ahora, si hablamos por ese lado, Netflix causa lo mismo. Todas las aplicaciones móviles, Twitter, las redes sociales, te causan exactamente lo mismo. Es más, no me refiero a como que el tema solo de estar ahí perdiendo el tiempo, sino hormonalmente te causa la misma alteración en la dopamina y en la serotonina que te causa las otras sustancias. Porque es el mismo efecto como la pornografía u otras cosas, ¿ya? Como les menciono, a la final es un tema mucho de desarrollo personal. Yo, por ejemplo, he aprendido este último año y dejar de consumir en las mañanas para poder estar más activo temprano y consumir en las noches para poderme dormir frescazo. Incluso, si es que dejáramos de consumir por completo una semanita o lo que sea, otra vez volveríamos a tener esas experiencias que teníamos al principio de, estos vuelos chéveres, bonitos, así lo que sea. Es un manejo personal, es aprender a saber que todo es un equilibrio. Que sí, fumar weed es bonito, pero tampoco podemos estar colgados todo un siempre, no pega. Entonces, ahí va una parte. Y la otra que también mencionaste, que esto es algo que me toca mencionar siempre. Es más, normalmente yo traigo aquí una comparación entre la famosa cripa y una flor orgánica. Para aquellos que no conocen la diferencia, para aquellos que no conocen mucho del tema, esta cripa, o la famosa, la marihuana chola, es la famosa marihuana que viene de los cultivos de guerrilla, los que nos traen desde allá de Colombia, de San Alfonso, San Lorenzo, porque es el lugar, bueno, que nos traen de allá de montañas y todo, nos traen por los narcos porque ya producen a nivel masivo, ¿ya? Y no es la mejor calidad posible. Estamos hablando de personas que no les importa realmente la salud del ser humano, ni lo que están vendiendo. Son personas que están acostumbradas incluso a extraer los cannabinoides que tiene la planta y compensar la planta con otras sustancias químicas que de hecho son súper nocivas. Si bien es cierto que, por ejemplo, el cannabis orgánico no es casi nada adictivo, el orgánico, la cripa sí lo es. La cripa sí lo es y es por todas las sustancias que le meten. Incluso análisis químicos han demostrado que la cripa tiene rastros de alquitrán. O sea, se dan cuenta que tenga rastros de alquitrán, tiene metales pesados, son tratados con nutrientes químicos, porque, como les digo, a las personas estas no les importa. Y ese es un gran pero en la mayoría de sociedades, que el cannabis ha sido prohibido.
como dice Perséfone, por ejemplo, si ustedes han tenido esta maravillosa oportunidad de irse a los países donde ya está legalizado, yo he estado en Holanda, yo he estado en Estados Unidos, yo he estado en estos lugares donde uno se acerca y dice, a ver, quiero algo que me ayude a dormir, o quiero algo que me ayude a ser creativo, o quiero algo que me dé energía. Allá podemos, que vamos a la tiendita. Obviamente estos señores están bajo regularizaciones que el mismo gobierno les obliga a tratar esta planta como que si fuera algo netamente para el consumo humano. Depende del país, pero sí, tienes lugares estrictos que te dicen, por ejemplo, Holanda te dice, solo puedes consumir dentro de los cafecitos, ¿ya? Y vas al cafecito y todo, y te compras tus porros, tu café o bueno, tus pasteles con hierba y todo, y disfrutas, y allá la sociedad es tan abierta al respecto que hasta los policías, si te ven en esas, los policías, por orden, tienen que ayudarte. Y la cosa es como que no es que los manes te ayudan con una cara fea, de hecho es una sociedad tan diferente, un pensamiento tan diferente que te ven en esas y te dicen, vamos, te ayudo, ¿dónde está tu hotel? Yo te llevo, que esté otro, tranquilo, o sea, tienen un pensamiento muy radical, muy diferente al que tenemos acá, ¿ya? ¿Cómo llegamos a ese pensamiento? Es justamente con estas charlas que estamos dando ahora, para que la gente vaya aclimatándose, por así decirlo, a lo que realmente es el cannabis. Volviendo al tema de la creatividad ahora sí, entonces tenemos que como bombardeo continuo de estar completamente dependiendo del cannabis, de que el cannabis me va a ayudar con esto, lo que sea, no es así. O sea, a la final nos está activando una parte de nuestro cuerpo que tal vez en su principio estaba desbalanceado o no teníamos acceso porque teníamos muchas cosas que hacer, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, ay, es que yo desde la primera vez que pruebo y me manda a dormir y me pone a pensar cosas. Le digo, sí, porque tú no duermes y normalmente no te pones a analizar esas cosas, las evitas. Entonces el cannabis tiene esta forma de hacerte confrontar justo eso, como que tienes que dormir, ándate a dormir, descansa. Tienes cosas muy metidas dentro de ti que necesitas afrontar, afróntalas, sácalas, no las dejes ahí, ¿ya? Y eso en un principio, y esa es la idea de mantenerlo de una manera de consumo responsable, que nos ayude, que por último incluso si queremos tener un momento recreativo con panas y todo, que en la universidad pasa bastante, ¿no? Divertirnos, reírnos, a la final eso es el cannabis también. Entonces tenemos que saber muy bien, primero, qué estamos consumiendo, exigir también a la gente que se encarga de estas regularizaciones y todo, que nos ayuden a llegar a ese consumo, ¿cuál es la palabra? Uno, responsable, y dos, consumo saludable, ¿ya? Que por ejemplo, el CBD se legalizó desde 2019. Cualquier cosa que esté legalizada en el país y que sea expendida por el gobierno, tiene que haber de cierta manera una forma de promoción, comercialización. Lo que quiero decir es que el gobierno que legalizó el CBD debería estar promocionando el cannabis en el país, como industria, etcétera, etcétera. ¿Y creen que lo hace? No lo hace. ¿Ya? Y por eso las personas que estamos dedicados a esto, a la industria, nosotros somos los que tenemos que hacer esto. Para nosotros mismos ir indicándole a la gente, mira, realmente no es malo, tiene cosas medicinales, cosas que te ayudan. Y lo que es malo, estamos aquí para enseñarte cómo manejarlo. ¿Ya? Entonces... Pues sí, no es malo en realidad, claro. A ver, yo creo que hay varios factores muy importantes. Dentro de estos, primero, como sociedad, nos hace falta más conciencia. En primer lugar, necesitamos estar más conscientes de lo que hacemos, de lo que creemos y lo que apoyamos. Saber discernir la información, el bombardeo de información que tenemos todo el tiempo, de ideas, de personas que se acercan de nuestro círculo, de todo eso, porque al final, claro, todas estas cosas, estas drogas, supuestas drogas, ¿no? Tienen un concepto súper antiguo, implementado, satanizado, de que es malo, pero no es malo, o sea, solo es una planta a la cual nosotros, por nuestra inconsciencia, por nuestra falta de conocimiento, por falta de responsabilidad, por falta de amor propio, o sea, amarte es saber qué te estás metiendo en el cuerpo. Es simple, no nos amamos, no estamos conscientes de vivir, de hacer las cosas. Entonces necesitamos más conciencia para también que nos ayude la planta, para también nosotros poder sacar beneficios en las actividades que realizamos, con la plantita o sin la plantita. Y también tener el valor de decir, loco, sí, estoy metiendo mucho, me tengo que relajar y cuidarte, ¿no?
porque también es cuidarse en el estado anímico, sentimental, psicológico, en todo deberíamos cuidarnos y nos va a ayudar, sí nos va a ayudar, pero siendo conscientes. Eso. Hay algo, volviendo al tema del arte y la creatividad. De hecho, estaba leyendo bastante al respecto antes de la charla. A la final, la idea de Cannabicorp es que estas charlas sean 100% educativas y científicas, no como que venga un brother a hablarles de lo que sea. Entonces, había visto hicieron una investigación en California, ¿no? Donde cogieron una muestra de más de 1000 personas, entre fumadores y no fumadores, descubrieron un par de cosas. Algo muy importante que descubrieron es que sí, efectivamente, el 95% de consumidores de cannabis cree que les vuelve más creativos. Cree, ¿ya? La realidad es que, bueno, lo que les había mencionado, te abre más la mente, te deja explorar un poco más, ¿ya? Entonces estas personas están acostumbradas a decir, esto me vuelve más creativo. Están en esas. Pero el tema del cannabis también es que... perdón. Creí que querías hablar. Bueno, el tema del cannabis también es que, si bien te hace más creativo, como les dije, el estar mucho expuesto a esta creatividad, de cierta manera como que te disminuye, porque es el efecto que tenemos de la dependencia, ¿no? Entonces, eventualmente estas personas pierden esa creatividad, ¿ya? ¿Y cuál es la solución? Dejar de consumir, netamente, ¿ya? Pero en temas de creatividad, incluso, verán, me voy a salir un poco del tema del cannabis, me voy un poco más a la sinapsis que tenemos en el cerebro con los honguitos alucinógenos. Esa es otra cosa que está ahí en camino, igualito que el cannabis. Ya estamos en la misma vía de empezar a descubrir muchas cosas de la psilocibina y los honguitos. Pero hay esta teoría que dice que, bueno, los honguitos sabemos que existen desde miles de años antes que existe el ser humano, que existan más que el ser humano, incluso nuestros predecesores, los neandertales, y etcétera, etcétera, ¿no? Y hay esta teoría que indica que estos monitos, por así decirlo, este grupito de monitos, en algún punto de nuestra evolución empezaron a consumir. ¿Qué sucede científicamente hablando con el consumo de la psilocibina? ¿Y por qué les hablo del cannabis con la psilocibina? La psilocibina tiene una forma de alterar la percepción y la realidad unas 100 veces más que el cannabis. O sea, si creen que el cannabis es alucinógeno, no es nada comparado a la psilocibina, ¿ya? Pero la teoría indica que estos monitos, el momento de empezar a consumir por curiosidad, por comida, etcétera, etcétera, pero consiguieron alucinógenos por ahí honguitos, fue lo que realmente dio el paso al desarrollo de la inteligencia del ser humano. Es una teoría, no puedo asegurar nada, pero ya no es la primera vez que le veo, le voy viendo en shows, programas, en algunas cosas, que indica que esta alteración en nuestra psique es lo que nos hizo ver más allá, lo que nos hizo desarrollar un lenguaje, lo que nos hizo desarrollar la capacidad para tener una conciencia, para darle valor a los objetos, darle nombre a los objetos, darle uso a los objetos, etcétera, etcétera, que normalmente los animales no tienen, ¿ya? El lenguaje era una de las cosas más primordiales. Entonces, ahora si regresemos al cannabis, a nivel cannabis, el cannabis es como una pequeña puerta a esto. Es una pequeña puerta en la que realmente, como les digo, te quita todos los bloqueos mentales y te permite ver lo que realmente no estás viendo. En sí, esto no es creatividad, por así decirlo. Esto es una exposición a una realidad más abierta de la que normalmente no estamos acostumbrados. El cannabis nos permite eso. Cómo tú lo tomes eso y cómo lo desarrolles, eso es netamente personal. Entonces, así no es que el cannabis te vuelve creativo, simplemente te abre las puertas. Tú decides si aprovechas la creatividad o no, o cómo la aprovechas. Un gran ejemplo para mí es, como les digo, yo no soy la persona más artísticamente posible ni nada, ¿ya? Y sin embargo, en eso yo sí me puedo definir, aún siendo empresario y todo, ha habido momentos donde me ha tocado usar creatividad para resolver problemas X, hasta problemas legales me ha tocado decir como que hagamos esto, negociémosle acá, hablemos estas cosas, busquemos soluciones. Eso es creatividad también, o sea, la creatividad es qué otras cosas puedes hacer para resolver más allá del problema que tienes ahorita, ¿ya? Bueno, de igual forma, claro, hay esta parte social, ¿no? Este concepto social. No es un concepto, sino una reputación social, en la cual el artista, obvio, tiene sus vicios, ¿no? Es esta figura romántica.
Entonces tiene sus vicios y estos vicios estimulan sus musas. Entonces, claro, ahí viene la marihuana que te estimula y que te pone creativo, y también, claro, habían antes esta hada verde, ¿no? Que es la absenta, que utilizaban mucho los pintores para crear, porque, obvio, tenía tanto grado de alcohol, también tiene unas sustancias ahí psicotrópicas, les hacía alucinar. Entonces ellos pintaban bajo esos efectos. Entonces, claro, también viene de por ahí la unión esta de las drogas y el arte. Entonces, claro, en realidad no es que es una luz ahí en la cabeza de una, no, sino en realidad también es esta nota social, como les explico, que básicamente te dice, a ver, el artista normalmente necesita ver desde varios ángulos, ¿no? Nosotros los artistas somos observadores de la vida, somos cronistas de la vida. Entonces, estamos siendo conscientes, observando varios puntos de vista que no solo por aquí existe, sino por acá y por acá y por acá y por acá. Entonces, estos psicotrópicos, estas sustancias que nos alteran, nos permiten ver también, o nos permiten estar más abiertos a la idea de que no es solo aquí, sino que puede ser por acá también. Entonces, este pensamiento de poder participar de acá y de acá hace que te vuelvas creativo de cierta forma. Entonces no es un estímulo, no es un impulso directo, sino más bien es un impulso indirecto, porque claro, te funciona, como les decía antes, ya depende de ti cómo lo utilices, o sea, si te impulsa o solo te estanca, porque también hay que tener en cuenta que muchas veces nos queremos quedar donde nos sentimos seguros, ¿no? Y a los marihuaneros nos critican mucho también. Entonces, claro, prefieres empezar a salir solo con tus panas que fuman, para fumar y tripear o cosas así, y tampoco es bueno eso. O sea, no es bueno solamente encerrarse en un círculo social, porque lo único que hace es forzar las ideas, es volverte mucho más radical y no como que observar más ángulos, escuchar más opiniones, entender más hasta para saber cómo llegar tú allá. Entonces, básicamente ya me fui del tema, creo. No te preocupes. Acá, justo de algunas cosas que estabas mencionando ahí, de hecho, es lo que les decía, el cannabis no te da creatividad. La creatividad viene de uno. El cannabis lo que te ayuda es a llegar a esos lados que normalmente no exploras. Y como les decía, el ejemplo de mi, ¿cómo se llama? De mi primer logo. Vino, no les miento, en mi cumpleaños, en una galletita, como estábamos en pandemia, en mi cumpleaños me tocó pasar encerrado, entonces me pegó una galletita y yo ya venía meses luchando conmigo mismo, pensando en qué hacer. Y de la nada estaba en este viaje en el que dije, es tan obvio, y me salió esta idea, ok, la plantita bebé, porque todo el mundo te pone la hojita de 5 puntas, todo el negocio de cannabis tiene una hoja de 5 puntas, y yo dije, no quiero eso. Entonces me vino la plantita bebé, los colores que yo tengo aquí es de hecho el espectro de colores de la flor. Cuando la flor del cannabis se da, no siempre es de color verde, a veces es morada, a veces es blanquita, rosadita, ¿no? Entonces está el espectro. Me gustaba mucho el tema de la planta bebé como una forma de pureza, algo que incluso puede llegar más a la gente que las 5 hojas, ¿ya? Pero eso no vino de lo que yo me mandé la galleta solo me ayudó a pensar todo esto que ya tenía. Esta hojita que yo tengo acá, yo le había tomado una foto a mis primeras plantas de mi primer invernadero hace años, cuando recién lo construí, recién me salieron los primeros brotes. Yo tenía la foto, y tenía la foto ahí durante años sin realmente coger y decir, ay, de aquí saquemos el ojo. No, fue ese momento que estaba en ese viaje, recordé que había tomado esta foto que me había encontrado, retomé todo lo que ya estaba pensando al respecto, como que la pureza, los colores, este otro, y solo dije, aquí está, mezclemos todo lo que yo ya sabía, solo que de por sí yo solo no lo estaba sacando por completo. Me ayudó a abrir esa parte, el estar bajo los efectos, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si han visto la nueva temporada de Rick and Morty, hay un capítulo que le dedican a la creatividad de los escritores, y el escritor está pobre ahí sufriendo. Y el Rick le menciona, no, el Morty o alguien le menciona como que es el tema de la creatividad, o sea, los artistas están más expuestos a
la creatividad en realidad es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad, y es algo que realmente te deja pensando bastante. Y lo que tú mencionabas, como que por qué hay esta asociación del uso de drogas y la gente que es artista y es creativa y todo, viene netamente por eso. Muchos de estos artistas sufren, tienen estos problemas de salud mental por cosas de su infancia, de guaguas, o incluso por ya temas de genes, de genética, ¿no? Y bueno, el cannabis, o sea, si tú vives en depresión toda tu vida, has pasado de depresión y todo, el cannabis es ¿cómo se decirlo? El salvador. El salvador, ajá, o sea, el cannabis es una plantita que coge y ese rato te pone a cagarte de la risa de cualquier cosa que digas. Estás en la peor depresión de la vida y es lo único que ese rato le está poniendo color a tu vida. Lo digo porque también tuve mi momento y realmente era lo único que me mantenía ahí, ¿ya? Entonces, es natural. El entender por qué los artistas, por qué tienden a ir por las drogas, porque no necesariamente es algo tema de una fuente de inspiración. Me voy a drogar, como dice la sociedad, porque eso me va a ayudar a ser mejor artista. No sucede, más bien los artistas están acostumbrados a estas sustancias porque están lidiando con muchas cosas internamente. Adicional, estas sustancias le están ayudando también a profundizar en su arte. Por ejemplo, les doy una tarea, a ver si es que les llama la atención. Hay este artista que se llama Brian Lewis Saunders. Sí, es medio difícil el nombre ya. Pero este man, hace unos 30 años, más o menos en los 90s, por ahí, 30 años, en los 90s, se pone como misión hacerse un autorretrato de él mismo bajo diferentes drogas, como más de 50 drogas, legales y ilegales. Y me parece una de las obras, de las composiciones más increíbles. O sea, el pobre se hace autorretratos con happy brownies, con cannabis, con alcohol, con fentanil, butanil, durante diferentes horas. Las que son con cannabis me gusta, porque la de happy brownies es él una carita en un ¿cómo se llama? En una cajita de brownies, que se dibuja así. La que es con cannabis se dibuja todo bonito y todo. Y luego empieza otras drogas más fuertes, la que es la metanfetamina y todo, termina dibujando unos garabatos. Hay uno que está dibujándose el mismo conectado a las cosas del hospital y todo, porque ya el pobre ya había abusado demasiado, ¿no? Todo por el bien de su arte, pero lo hizo y ha sido una de las obras más increíbles que he visto en mi vida. O sea, el man se autorretrata y ustedes ven el efecto que estas diferentes drogas tienen en él como artista. Muchas de esas son increíbles, son cosas hermosas, otras son cosas, creo que es un poco el tema del arte, ¿no? Que te pone a discutir, que yo por ejemplo no diría es lo más bonito que he visto. Que no tiene que ser bonito. No tiene que ser bonito el arte, ajá, pero definitivamente es controversial. Para mí ver las drogas que le hacen a él dibujar garabatos, digo, chuta, en mi vida me pegaría eso. Y las formas, las cosas que a veces son incluso hasta medio depresivas y todo, y te dan a entender lo que él está pasando en ese momento, bajo esos efectos y todo, y él como persona. Entonces es una composición muy bonita si quieren verla. Igual, a nivel internacional y de toda la vida se puede decir que artista y cannabis están pero así como uña y mugre. Todo artista de reggaetón fuma. Bad Bunny es uno de los primeritos que ya lo dicen sus canciones y todo, aunque antes también lo hacían, pero Bad Bunny es uno de los que más lo está haciendo a nivel Latinoamérica. De hecho, hace un rato estábamos buscando latinoamericanos. Osvaldo Guayasamín, tú sabías esa historia, resulta que Osvaldo Guayasamín consumía. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Hay un poco los chismes de la facu, que los profes se conocen entre los profes, que un artista, claro, nos presentan a artistas cuchitos, entonces los cuchitos nos cuentan ahí los destraves de los famosos de Quito, de Ecuador, y sus farras intensas llenas de un montón de cosas. Sexo, drogas y alcohol. Sexo, drogas y alcohol. Sí, también, claro, es muy cliché también, ¿no? Entonces, claro, el artista y todos estos excesos también, de cierta forma, a veces nos dejamos convencer también por el cliché, porque igual de algo nace el cliché, ¿no? Eso. Bueno, entonces, como les comentaba, hay bastantes. No sé si sabían, pero Snoop Dogg, a los que les gusta el hip hop y todo, Snoop Dogg es ¿cómo decirlo? El principal exponente artista del cannabis. O sea, no les miento, Snoop Dogg es, en Estados Unidos,
más allá que su rap, que su música, hoy por hoy, él es el papá de la marihuana. ¿Ya? Sí. Este man ha llegado a exponer tanto el cannabis, no sé si sabían ustedes, pero Snoop Dogg tiene a alguien a quien le paga como un sueldo más o menos de $50,000 al año para que le arme los porros. Sí, yo quiero Para ser que le arme fan. los porros. Y él decía, conversaba como que, ¿por qué le pagas tanto? Si solo te está haciendo porros, tú mismo te puedes hacer los porros. Y él es como que no, yo no tengo tiempo para eso, y además él ya me entiende, yo solo le regreso a ver y él ya me tiene el porro armado. Ese tal vez es mi objetivo de la vida algún día. Pero, ajá, y ¿por qué lo menciono a él? Este man ya está cucho, este man ya está en sus 60, 70 años, sigue consumiendo, lo sigue haciendo libremente, sigue cantando, sigue siendo artista. Tal vez la música, el género que él tenía en su principio ha cambiado muchísimo, se ha vuelto un poco más arte pop, digo, música pop, pero sigue ahí y él hasta el día de hoy sigue atribuyendo muchas de sus inspiraciones al consumo de cannabis. Muchos de los artistas, ¿qué te dicen? No solo es el tema del que te vuelve más creativo, sino también el tema de que les ayuda a relajar su mente, que si tienen este bombardeo constante de cosas en su día a día y quieren dedicarse a pensar en el canal, a pensar en lo que quieren hacer, en su música, en sus escritos, en sus moldes, lo que sea. Como les mencioné, el cannabis tiene este efecto que coge y te quita todo eso y de cierta manera te ayuda a concentrarte en lo que quieres hacer ese rato. Y lo hacen. Muchas veces incluso el tema de que estas personas sufren día a día porque no pueden conciliar el sueño. Solo el hecho de que te ayude a conciliar el sueño ya no necesitas que te pongas creativo, ya te está dando la energía para que puedas hacer esas cosas. Pero nuevamente todo esto se remota a la final al consumo responsable, al educarnos al respecto, a saber cómo nos ayuda. Hablando, por ejemplo, de educarse, yo me acuerdo en mi examen de esto queda entre nosotros. Él era compañero mío en la universidad. En mi examen complexivo para graduarme de la universidad, yo no había ido a las clases del complexivo para nada. Yo estaba en otras, para nada en todo el semestre. Me acuerdo que tenía las diapositivas, tenía la información, tenía todo y 1 o 2 días anteriores al examen me puse a estudiar. Y ya con el chuta ahorita, siempre te encanta dejar al último, Josué, ponte a hacer, que no sé qué, que la. Estaba en épocas de exámenes, por suerte ya era de los últimos, pero igual estaba bombardeado. El día anterior ya eran 3 de la mañana. En esas épocas yo me acuerdo que sabía tener mis tabaquitos a la mano, mi B220 o cafecito, y con eso me levantaba para seguir. Pero ese día no tenía nada de eso. Yo estaba que me moría. Y tenía era una orgánica que me había dado un pana en esa época. Yo ni siquiera tenía plantas, ni siquiera sabía cómo cultivar ni nada. Entonces ya consumía años, pero aún no entraba el tema muy científico, por decirlo, cómo realmente aprovechar los cannabinoides. Solo recuerdo que esa orgánica que tenía, mi pana me dijo, esta es más eufórica, esta no es la que te manda a dormir, te mantiene activo y todo. Entonces lancé una moneda a las 3 de la mañana y me arriesgué. Y dije, hay de dos. O me mantiene despierto, mañana llego, doy el examen, todo chill, o voy a estar completamente volado y vale verga. Por suerte fue la primera. Y fue una de las primeras veces que dije, wow, si uno sabe cómo aprovecharle, o sea, tiene un potencial brutal. Estaba a 3 de la mañana que ya no daba con la vida, yo ya estaba a punto de cerrar la computadora y decir que se dé lo que se dé. Por eso también estaba como que ya no me importa si es que me mando a dormir o no. Pero no, me mantuvo despierto. Yo me decía, tienes que estudiar, tienes que concentrarte. Me puse a estudiar, me puse a concentrarme a las 3 de la mañana. Mi examen era a las 7, 8 de la mañana, si no me equivoco, entonces ya no me quedaba mucho tiempo. Y saqué 99 sobre 100. Ajá, o sea, sin estar... Yo sí estaba muy preocupado, dije, tal vez llegue incluso volado a dar el examen o algo, lo que sea. Y la verdad no, cuando uno está expuesto a todas estas alternativas que te da el cannabis, que por suerte para mí yo ya tenía alguien que me daba la orgánica y todo, en los países legales que uno puede llegar y decir quiero algo que me dé concentración, que me energice, lo que sea, te ayuda bastante, o sea, te ayuda bastante y no necesariamente tienes que recaer al tema del abuso. Yo creo, es más, de los canábicos, 80% de nosotros retribuimos el abuso a la gripa. Netamente, porque con orgánica yo sí digo como que bueno, no te da ansiedad. No te da ansiedad, te pones a fumar. Es más, esa es la que me hace trabajar incluso bastante a mí.
Cuando estoy fumando cripa, porque wow, ve, ya no tanto como antes, porque ahora ya produzco yo solito. Entonces, la empresa CBD, todo es una cosa, pero por ahí tengo un par de plantitas para mí. Entonces, ya no. Pero cuando estoy expuesto a la cripa, o típico estoy con panas, me hacen fumar y todo, y tengo cripa ahí a la mano, que lastimosamente aquí es el 90% de tus amigos que no están cultivando. Entonces, ahí sí viene el tema de te quedas dormido horas, a veces hasta te despiertas y te duele la cabeza. No, se te afecta un montón en realidad. Y es netamente la gripa, ya, no es la orgánica no te causa estas cosas. Y por eso yo siempre digo, estamos causando más daño a la sociedad cuando seguimos prohibiendo el cannabis que cuando lo estamos legalizando. Yo sí apoyo, porque hay mucha gente que te dice, hay que legalizarla y prenderla y lo que sea. Por lo menos los chicos de la marcha son full como que legalizan y todo el mundo tiene que poder tener sus plantas y todo el mundo tiene que poder cultivar lo que le dé la gana, etcétera, etcétera. Sería bonito, pero también tiene sus perjuicios. Yo sí creo que es necesario las regularizaciones, porque es una manera de darle al consumidor, a la gente que por lo menos no le interesa estar teniendo sus plantas y todo, que solo quiere consumir y ya, darle esas opciones saludables. Esas opciones también variadas, como que toma para abrirte el apetito, toma para concentrarte, toma para energía, toma para que estés feliz, toma para que duermas. Es darle esas opciones al consumidor, ¿ya? Que sin regularización no se puede, porque sin regularización lo que estamos expuestos es cualquier persona, sea que venga a las charlas o no, cualquier persona puede coger y cultivar lo que le dé la gana y más bien sería contraproducente. Entonces la idea es entender todo esto, y quién sabe, de aquí en unos años ya podemos estar hablando del consumo legal aquí en el país. Que yo en coffee shops. Hay coffee shops o cosas así. Yo que estoy metido en esto les puedo mencionar, sí hay un plan del gobierno para legalizar el THC. De hecho ahorita están jugando a ver cómo nos va a las empresas con el CBD y qué tan responsables somos al respecto. Pero sí han avisado de parte del Ministerio de Agricultura, se quiere legalizar el THC. Ellos lo ven más por el tema comercial, ¿ya? Pero eso sería algo súper bueno incluso para nosotros, como país incluso. Entonces, bueno muchachos, creo que con eso ya damos por terminada la charla de hoy, ¿sí? No sé si es que alguien tiene alguna preguntita, cosas que quiera mencionar, bienvenido sea. Y igual, estas charlas que estamos dando son recurrentes, cuando ustedes quieran, aquí no se cobra nadie. Pueden venir, pueden hacer, pueden preguntar lo que quieran. Y todo, si ven esa camarita ahí, todo lo estamos colgando en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Cannabicorp. Entonces ahí están ya las charlas, de hecho, la que les mencioné, la historia legal del cannabis, el cannabis recreacional versus medicinal. Y recién colgamos un programa que hicimos de cocina canábica, para enseñarles a hacer mantequilla canábica, pero de calidad. Entonces, esas cosas nos pueden buscar en las redes. No sé, tú si quieres mencionar algo. Sí, solamente para hacerles acuerdo de una cosita chiquita. Que gastémonos la plata, ja. O sea, ya, es complejo tener una planta. Es complejo. Yo quisiera tener siquiera una planta, pero no puedo. Porque en el edificio en el que estoy es familiar, satanizan, entonces obvio me van a botar de ahí si huele a hierba. Entonces, claro, empecemos primero lo que tú siempre dices, con el vecino, accionando, mostrándole que no es malo, desatanizándola. Y aparte de eso, claro, ya bueno, si no puedes tener una planta por el momento y te toca recurrir a comprarte weed, gástate la plata en algo que valga la pena, ¿sí? Gástate la plata en lo que sepas que te estás metiendo, y no solo con la weed, o sea, no solo con la weed, sino en general, en la comida que compras, en el doctor al que vas, en la información que estás absorbiendo del internet. Entonces, gástate el tiempo en ti y en lo que te va a ayudar a construirte. Una buena weed te va a ayudar, te va a colitar. Yo he sentido full veces cuando he fumado que me pone a temblar. Mis manos solo tiemblan full así y estoy tripeada. Y después de estarlo, también tiemblo. Y me afecta horrible. ¿Cómo pinto así? No puedo hacer una línea recta. ¿Cómo tatúo así? No puedo, ajá. Con creepy. Claro, con creepy. Muchas veces también lo que me ha pasado es que la vista se me pone muy nublosa porque ya he fumado mucho. Entonces, y he fumado mucho orgánica y no me ha pasado eso. Entonces, pilas de ahí también en lo que fumas, porque también es en lo que fumas, ¿no? También si te estás fumando en una pipa de metal, te va a hacer miércoles la cabeza y los pulmones y todo el organismo. Entonces, quiérete un poco más. O sea,
estemos conscientes de lo que estamos consumiendo. Gastémonos la plata en más bien, es como amarte de cierta forma. Eso. Y si quieren pueden seguir, hago algunas cosas así de arte. Y más que todo, si necesitan en algún momento a una amiga que les aconseje algo que tenga que ver con cannabis o con arte o con la vida, yo estoy abierta en general a ayudar a las personas. Eso. Gracias, Percy. Gracias, chicos, por estar aquí.